Te pido que me acompañes a Juan capítulo 5. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy concluiremos este capítulo en el que Jesús ha mostrado o ha realmente manifestado y comprobado su identidad, su divinidad. Y vamos a terminar viendo los testigos, cómo no solamente Cristo habla de sí mismo como Dios, sino va a presentar evidencias, va a dar testimonio respecto a fuentes externas a Él que también reiteran la deidad y cómo eso también repercute en nuestra vida. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. El pasaje es Juan capítulo 5, versículo 30 al 47. Pero por cuestiones de tiempo solo vamos a leer del 30 al 34, oramos y ya ahora sí estudiamos hasta el 47. Dice Juan capítulo 5, versículo 30, ya saben, yo uno, ustedes el otro y juntos el 34. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Señor, muchísimas gracias porque una vez más te ha placido, a pesar de nosotros, el traernos a ti, Señor, el traernos a adorarte, el traernos a conocerte. A lo mejor muchos, aún ni siquiera con esos motivos, a lo mejor con simple curiosidad o hasta resistencia, Señor, pero en tu amor nos has dado esta cita contigo, con tu palabra, Señor, y yo te ruego que muestres las riquezas de tu gloria, que alumbres nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, y sobre todas las cosas, un corazón dócil, un corazón fértil para recibir tu palabra, Señor. Te rogamos que exaltes a Cristo, te rogamos que tu palabra sea esta espada, Señor, que discierna nuestras intenciones, nuestros pensamientos, pero también que alumbre y transforme nuestro entendimiento de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, Señor, y de cómo luce eso en una vida transformada, Señor. Así que ten misericordia de nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pueden tomar su asiento, hermanos. Juan capítulo 5, ya los que hemos estado las semanas pasadas, o igual lo puedes checar en YouTube. Ha sido esos capítulos sorprendentes. Comenzaron de una manera muy impresionante, viendo a Jesús sanando a este paralítico que tenía 38 años enfermo, y entonces vimos la manifestación del poder de Dios, y como vimos también la semana pasada, cómo es que la reacción normal pudo haber sido como un final feliz, decir, miren, y sanó Jesús a ese hombre, y todos fueron felices y alabaron y adoraron a Jesús porque era evidente el poder que él tenía. Pero vemos que no fue así, sino que los judíos, recordando que la palabra judíos, cuando lo menciona Juan, hace alusión a los líderes religiosos de ese tiempo, ellos más bien cuestionaron, mostraron oposición, intentaban terminar con Jesús, y veíamos la semana pasada cómo Jesús respondía dando evidencias de su deidad. Entonces estamos en un punto donde Jesús, en lugar de ser adorado por haber hecho ese milagro, está siendo confrontado, está siendo juzgado, y los judíos, a pesar de haber visto esa manifestación de poder, están cuestionando su persona. Ahora, yo no soy mucho de ver películas, pero de las pocas películas que me gustan, sobre todo de niños, es la de Los Increíbles. No sé si la has visto. Entonces, en la primera película de Los Increíbles, no recuerdo con detalle, pero al inicio hay una escena donde un hombre parece que se va a quitar la vida, y entonces el Mr. Increíble, con su poder y su velocidad, salva a ese hombre. Y luego es juzgado literalmente por haber salvado, y el hombre se queja, ¿no? Como le dice Mr. Increíble, mira, te salvé la vida. Y este hombre le dice, no, más bien tú me quitaste casi el privilegio de morir, ¿no? Entonces son juzgados los superhéroes y cuestiones así. Bueno, lo que estamos viendo aquí es algo casi igual de absurdo. Ante lo que Jesús hizo de sanar a este hombre paralítico, y en lugar de darle gloria, está siendo cuestionado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¿Por qué hiciste eso en el día de reposo? Ahora, me encanta que Jesús pudo haber volteado y haberle dicho a estos individuos, oigan, ¿tanto les molesta de verdad que yo le devolví sus piernas a este hombre? Pues se las voy a quitar a todos ustedes. Pudo haber reaccionado de alguna manera así. Gracias a Dios que no es como nosotros,
Él es paciente, Él es amoroso, les está dedicando tiempo para explicarles su persona, para explicarles el poder de dónde viene, y les está llamando también a la salvación. Veíamos la semana pasada versículos, estuvo reiterando: el que cree en mi palabra tiene vida eterna. Manifestó Él el poder que tiene para dar vida, para resucitar, y lo manifestó de una manera evidente, dando vida a estos músculos, a estos huesos, a estos nervios que ya estaban muertos en este paralítico, pero aún ahí está siendo cuestionado. Entonces Jesús ya habló Él de su deidad, pero el día de hoy va a presentar de una manera muy ordenada y muy sistemática evidencias de su autoridad. Mira lo que dice un teólogo de nombre J.C. Riley sobre esta sección que vamos a ver. Dice: el tema central de este pasaje es crucial. Fíjate bien, es el único lugar de los evangelios donde nuestro Señor presenta su unidad con el Padre, su comisión y autoridad divinas, y las evidencias de su autoridad mesiánica de una manera tan formal, sistemática y ordenada. Vamos a ver cómo lo va a hacer en orden, de una manera... yo recordaba mucho, y lo que va a hacer Jesús, y el propósito del Evangelio de Juan es que por medio de estas cosas creamos y tengamos vida eterna, es que Él está presentando evidencias que van a exigir un veredicto de cada uno de nosotros. Va a exigir responder de alguna manera ante la persona de Jesús y ante los testigos que Él va a presentar adelante. Mis hermanos, Jesús está... a la luz de los líderes judíos, está siendo juzgado. Ellos creen que están juzgando a Jesús, cuando en realidad Jesús va a juzgarlos a ellos. Mira lo que dice versículo 30 al 32. Y digo esto porque a lo mejor hoy tú puedes estar, por gracia de Dios, en Cristo, y venir con un corazón también, mira, de adorar, de agradecimiento. Pero a lo mejor tú estás también en un punto más bien de juicio, de resistencia, probablemente de cuestionar a Dios. Y lo que está sucediendo aquí es que Jesús va a responder a este tono que tiene contra él. Mira lo que dice versículo 30, continuando con este discurso que comenzó la semana pasada. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Un principio básico para estudiar la palabra de Dios es que cuando vemos que una palabra se repite en versículos consecutivos, entonces hace un énfasis de que está hablando de un tema central que está tratando de resaltar el autor. Y ahí, si notaste, aparece varias veces la palabra testimonio. Entonces está queriendo enfocar hacia el testimonio. Entonces lo que Jesús está hablando aquí cuando menciona testimonio es que está manejándolo en un tema legal, en un tema de términos judiciales, podríamos decirlo así. Entonces, mis hermanos, lo que está pasando aquí es algo muy sobrio, es algo que está sucediendo de una manera solemne, porque Él está también poniendo las bases para un juicio. Y de repente muchas veces somos dados a creer que tenemos la capacidad o tenemos el derecho de juzgar a Dios, pero vamos a ver cómo es aquí Dios, a través de Jesús o en Jesús, el que realmente va a emitir este juicio. Entonces habla de testimonio, y el testimonio es manifestar esta verdad respecto a algo o a alguien, y va a presentar testigos. De hecho, si tienes la Reina Valera, ahí en el versículo 30 aparece el subtítulo que dice testigos de Cristo. Ya no es suficiente con lo que Él ha dicho, ahora va a presentar a otros testigos. Entonces imagínate ahí como para imaginarnos la escena, es como una corte. Él ya habló, dio su testimonio, siguen con este corazón irritado hacia lo que hizo Jesús, y entonces Jesús va a empezar a llamar a pasar a testigos que ellos conocen y que han dado evidencia. Por eso dice versículo 30, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Eso es importante, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Bueno, Jesús está diciendo que su juicio es verdadero. En un sentido, Jesús está diciendo: no crean que yo estoy loco, no crean que perdí el juicio, no crean que es por mi propio deseo, mi propio anhelo el que yo estoy dando estas declaraciones, que son ideas o incluso un delirio de grandeza. No se trata de eso, mi juicio es justo. De hecho, yo estoy juzgándome en base al juicio y el testimonio de alguien más. Entonces imagínate los judíos como de: ¿y qué onda? ¿Quién podría confirmar la deidad de Jesús? Más adelante va a explicar que ese testimonio
que tiene de sí mismo es realmente testimonio del Padre, pero va a mencionar también otros testigos. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención, primero, respecto a estos versículos, y es que es importante, antes de avanzar, destacar algo que pudiera aplicarse en nosotros. Piensa en esto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no dependió de sí mismo ni de la opinión de otros para derivar su identidad, si Jesús, siendo Dios hecho carne, dependió del testimonio del Padre sobre quién es Él para definir su propósito, para definir su identidad, ¿cuánto más tú y yo necesitamos escuchar de Dios quiénes somos nosotros? Mis hermanos, necesitamos, muchas veces nuestra vida está oscura, está apagada, está apática con Dios, porque muchas veces llenamos nuestra vida derivada de lo que los demás dicen de nosotros. Ahora, a lo mejor te estás aquí en un momento de crisis existencial, donde dices, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Déjame decirte esto, mi amigo, solamente Dios puede decirte quién eres y cuál es el propósito de tu vida. Solamente Dios puede decirte quién eres y cuál es el propósito de tu vida, y eso lo puedes encontrar en su palabra. Cualquier otra cosa, cualquier otro lugar, cualquier otra persona, cualquier otra filosofía donde tú quieras encontrar identidad, propósito, probablemente en algún momento, en cierto tiempo, pero será algo efímero, será algo que no permanecerá. Únicamente la palabra de Dios permanece para siempre, y Él es quien determina quiénes somos tú y yo, y Él es el que determina el propósito por el que tú y yo fuimos creados. Ahora, lo más natural aquí es que tú pudieras pensar, ay, qué bueno que me dices eso, porque yo ya no soporto a mi esposa, a mi esposo, a mis papás, que me estén diciendo quién soy yo, que me estén regañando, que me estén evidenciando. Bueno, eso no significa que debemos ignorar las opiniones de las personas que nos conocen o que nos aman. Pero escucha esto, yo pensaba en este pasaje, imagínate esto en Jesús. Jesús mismo también en algún momento fue malentendido por las personas que le rodeaban. ¿Recuerdas que hay un momento donde literalmente Jesús está siendo perseguido, y de repente hay un momento en los evangelios donde incluso María misma que fue testigo de esta visita angelical, del nacimiento virginal, que era testigo de dónde realmente había venido Jesús? Hay un momento en los evangelios donde literalmente le dice a los hermanos de Jesús, ¿saben qué? Ya hay que casi ya hay que guardar a Jesús, porque lo que Él está haciendo ya está como probablemente volviéndose loco. Incluso María, que lo conocía, que era sin pecado, tenía malentendido sobre Jesús en algún momento. Entonces, las personas que nos aman de verdad y que nos conocen tan verdaderamente, aún ellos podrían equivocarse respecto a quiénes somos nosotros. Nosotros no debemos derivar nuestra identidad de lo que dicen las personas, sino de quién es Cristo. Ahora, me encanta esto porque yo me detenía a pensar, bueno, ¿qué pensaría la gente de mí? La gente que me rodea, mi esposa, mis hijas. Probablemente mis hijas, que están pequeñas y que no se alcanzan a dar cuenta de lo pecaminoso que soy. Probablemente si yo les preguntara, bueno, ¿qué concepto tienen ustedes de mí? A lo mejor para ellas, mi hija Rosita ahorita anda con que soy su amor, y me dice, soy su amor, y es mi amor, y es mi amor. Para ella soy su amor, para ella, por gracia de Dios, cree a lo mejor que yo soy un gran hombre. Pero yo sé realmente quién soy yo, y sé que estoy muy lejos de ser un gran hombre. Tengo batallas, tengo pecado. Entonces, muchas veces derivamos de eso nuestra identidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo puedo entonces tener un concepto correcto de quién soy yo? Si me estás diciendo que no es por causa de las personas que me rodean, mi hermano, necesitamos ir a la palabra de Dios. Evidentemente las personas que nos rodean pudieran darnos algún punto de vista, pero solamente es Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto y por qué es importante? Porque hay dos extremos, creo yo, fielmente dentro de todos los creyentes. Como creyentes hay dos aspectos. El primer aspecto, que podemos irnos hacia el lado de la autoconmiseración. Y entonces, no, pues es que mira, me está yendo súper mal, ya me dijeron que soy súper chafa y que la volví a regar. Y entonces olvidamos quién somos en Dios. Dios dice que si has creído en Cristo, eres acepto en el amado. Ahora te puedes acercar al trono de su gracia, que te ve a ti como si viera a Jesús, y que no es por tus obras, sino por los méritos de Cristo. Pero también está la otra parte, donde como creyentes tenemos momentos que por su gracia empiezas a caminar y hay transformación en tu vida, y entonces caemos en la soberbia también. Ah, mira, ahora sí soy un gran creyente. Y volteas a ver al hermano que no había venido hace mucho tiempo, ¿no? Y como que algo en ti
qué bueno que yo he prevalecido a pesar de la pandemia, ¿no? Como estos hermanos. Y hay algo que también se levanta dentro de nosotros, que nos intenta dar otra identidad que no es la que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos tiene que recordar constantemente: acuérdate que aquel que viene por primera vez, que igual que tú, que tienes muchísimos años y que has sido fiel, es únicamente por su gracia, para que nadie se jacte en su presencia. Debemos recordar que nuestra identidad es únicamente por los méritos de Jesús. Entonces, yo no sé en qué punto tú estés, pero mi intención es esto: debemos derivar nuestra identidad cada día de lo que su palabra dice, de quién somos en Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Regresando al pasaje otra vez, este breve paréntesis, Jesús está definiendo su identidad y está diciendo: esta identidad no es algo que yo me inventé, no es algo que brotó de mis deseos, de mis delirios de grandeza. Y si te diste cuenta, versículo 32 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, está diciendo, hay otros testigos que pueden confirmar lo que yo estoy diciendo. ¿Quiénes son estos testigos? Va a pasar 5 testigos y va a pasar el primero. Entonces imagínate ahí la corte y presentando primeramente a Juan el Bautista. Mira lo que dice versículo 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando Jesús usa estos indicadores que dice vosotros, está hablando en un lenguaje muy enfático. Lo que él está diciendo es: recuerden que ustedes enviaron mensajeros a Juan. Lo estudiamos en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Y entonces les está diciendo: cuando fueron a Juan, él les dio testimonio de la verdad, de esa verdad que tanto ustedes celan. Juan mismo, que ustedes admiraban porque enviaron personas al ver el avivamiento que estaba surgiendo a través de Juan, ustedes enviaron a investigar qué estaba sucediendo con Juan. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él, dice, hablando de Jesús, dio testimonio de Jesús, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está el testimonio de Juan. Y vuelve a dar más declaraciones Juan en versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Versículo 29 de Juan 1. El siguiente día vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era lo que hablaba Juan. También dio Juan testimonio, versículo 32 de Juan capítulo 1. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué anunció Juan? Que Cristo era el Hijo de Dios. Ha sido más claro lo que Juan había hablado respecto a la identidad de Jesús. Entonces, Jesús está trayendo a la memoria de estos líderes religiosos lo que ellos ya saben y que escucharon no solamente de palabras de Jesús, sino que lo escucharon también a través de las palabras de Juan. Ahora, antes de dejar a este testigo que Jesús está llamando ahí a la corte, ¿te diste cuenta? Versículo 34 dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mi hermano, algo que me encanta de nuestro Señor es la paciencia, el amor, cada vez que nos muestra su verdad. Cada vez que a pesar Él hace evidente nuestra necesidad y nuestro pecado, nuestra incredulidad, Él siempre sigue extendiendo gracia y paciencia. Jesús enfatiza aquí, está diciendo literalmente: yo no digo que soy el Hijo de Dios porque Juan dice que yo soy el Hijo de Dios, pero estoy diciendo esto para que ustedes sean salvos. ¿Te imaginas en ese momento pudo haber dicho: les estoy diciendo esto porque a pesar de que yo les dije, ya Juan también les dijo, pero estoy harto de ustedes, así que me voy y emito sobre ustedes condenación? Él les dice: les quiero demostrar lo que realmente estoy hablando porque quiero que sean salvos. Mis hermanos, aquí hay algo muy importante para todos nosotros.
Si tú eres creyente, si has entendido el cristianismo como ser como Jesús, caminar con Cristo, debemos ver a la luz de lo que Jesús es y el llamado a imitarle a Él, que el propósito de testificar de Cristo es que otros sean salvos. Ahora, pues obviamente dices, pero escucha bien esto. Muchas veces nosotros testificamos de Cristo, debatimos de Cristo, ahorita que está tan de moda las redes sociales, y es muy fácil ahí debatir y a lo mejor hasta conocer teología y posturas. Y a veces nos gusta testificar de Cristo, pero nuestra última intención es que ellos sean salvos. Muchas veces lo hacemos por nosotros tener la razón, por nosotros sentir que somos mejores teólogos o más conocedores, pero vemos que esa no es la manera que Cristo está dando testimonio de Él. Cristo no está adoptando esa actitud. Cuanto menos nosotros deberíamos adoptar una actitud así. Mis hermanos, el propósito de dar nuestro testimonio acerca de quién es Cristo debería ser el que los demás sean salvos. Entonces necesitamos ser más como Jesús. Yo no sé si te ha pasado, a lo mejor soy la única persona, ¿va? Pero esas personas que se ríen de ti, que saben que eres cristiano, en mi caso hasta pastor, entonces, híjole, yo le he platicado aquí con varios, ya de tantos videitos que hacen ahí del pastor Street Fighter, del pastor tirando gente, que el saco y cuestiones tan antibíblicas y que han hecho que mucha gente incluso se burle, no solamente de la iglesia, sino de todo lo que tenga que ver aún con el liderazgo. Mis hermanos, hay personas que honestamente te dan ganas de emitir un juicio y de ser como estos hijos del trueno, como Juan y Jacobo, y decirle, Señor, que descienda fuego del cielo. Pero mis hermanos, vemos a Jesús aquí, que Él teniendo esa autoridad, Él decide una vez más ofrecer salvación. Y déjame decirte que si tú estás acá, y a lo mejor has estado también en un punto con esa actitud de rechazo, Cristo no se ha cansado de ti. Y Cristo nuevamente te está trayendo acá para extenderte salvación y que alcances su gracia y perdón. Entonces mira, versículo 35, continúa hablando de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, el testimonio de Juan fue muy claro respecto al Mesías, pero hubo un momento, dice aquí, que la antorcha ardía y alumbraba y ustedes querían regocijarse, pero solamente por un tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, estudiando lo que Juan predicaba, pues Juan evidentemente presentó a Jesús como el Cordero de Dios, hablaba de Dios, y evidentemente hubo un punto donde ellos se regocijaron. Cuando Juan hablaba de Jesús, pues era, qué padre, que hay alguien que va a perdonar mis pecados. Pero dice que se regocijaron por un tiempo en su luz. ¿Cuándo pasó ese tiempo? Cuando Juan comenzó a meterse con ellos, cuando Juan comenzó a llamarlos al arrepentimiento. Mira cómo dice Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Alguien decía que si Juan existiera el día de hoy, no sé si te has fijado cómo está también en tendencia de personas que hacen alguna locura y les llaman los lord o las ladies, ¿no? Y entonces alguien dice, mira, yo no sé qué lord hubiera sido Juan el Bautista, pero la manera como él confrontaba y cómo evidenciaba, si alguien lo hubiera grabado y lo hubiera subido a redes sociales, evidentemente hubiera sido alguien sumamente viral. Mira lo que él dijo, donde ellos ya no tuvieron tanto interés, donde esa luz se fue apagando, cuando Juan gira de no solamente hablar de Dios, sino también confrontarlos. Dice Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quiere decir Jesús con lo que está hablando en Juan? Les está diciendo, ustedes se regocijaron por el testimonio de Juan cuando apuntaba las enseñanzas a Dios. ¡Wow! Dios es glorioso, da gracia, nos va a perdonar los pecados. Pero cuando comenzó a haber una observación en su comportamiento, cuando hubo una invitación o una instrucción o un llamado al arrepentimiento, entonces esa luz se apagó. Ahora, yo veía esto y decía, ¿con qué frecuencia honestamente sucede eso dentro de la iglesia?
Que de repente hay personas que en un sentido, y creo que todos hemos estado ahí, yo no estoy hablando solamente de ustedes, creo que todos hemos estado en un momento ahí, que nos encanta escuchar de Dios, decimos, es que quiero conocer a Dios, y wow, es que Dios, ya viste cómo Él no se complace en la muerte del impío, Él nos llama al arrepentimiento, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y nos encanta todo ese tipo de atributos de nuestro Padre, que es compasivo, que es lento para la ira. Y nos encanta esa parte. Pero cuando comienza Dios a hablarnos en pecados específicos, cuando comienza a llamarnos al arrepentimiento, cuando comienza a hablarnos de que seguirle a Él no es únicamente hacer una oración, sino abandonar nuestra vida, nuestros deseos, y entonces pedirle y rogarle que Él transforme nuestra mente para poder ir cada día en pos de Él, entonces ya no es algo tan padre. Decimos, mira, como que esa luz se apaga. Pero si somos honestos, mis hermanos, yo ponía esto en pantalla, cualquier acercamiento a Dios por medio de su palabra, principalmente nos va a revelar quién es Él, evidentemente. Pero si esta revelación es sana y bíblica, nos va a revelar también quiénes somos nosotros. La Biblia constantemente se define a sí misma como este espejo, como este martillo, como esta espada, como aquello que alumbra nuestro camino, como aquello que limpia nuestro camino. Constantemente la palabra de Dios habla también de cuestiones que hablan de nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque hay una tendencia natural, mi hermano. Si somos bien honestos, hay una tendencia natural en nosotros en huir de cualquier cosa o de cualquier persona o de cualquier, experiencia, filosofía, lo que tú quieras decir. Hay una tendencia en nosotros a huir de todo aquello que no nos exalte, de todo aquello que no nos diga que somos un campeón, que tenemos un campeón dentro de nosotros, todo aquello que no nos diga que somos blancas palomitas, todo aquello que no nos diga que somos las víctimas, todo aquello que no diga eso acerca de nosotros, somos dados a huir. Pero recuerda lo que veíamos hace unos minutos, solamente Dios puede decirnos quiénes somos. Y la Biblia es muy clara respecto a ese aspecto. La Biblia primeramente nos define, evidentemente en Génesis 1, que fuimos creación suya. Fuimos hechos a imagen y semejanza, es decir, para reflejar su gloria, para vivir para Él. Pero por causa de nuestro pecado, por causa del pecado de Adán, entró el pecado en todos nosotros. Y entonces todos somos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Aquí me encanta porque a lo mejor hay personas que vienen por primera vez y dicen, ay, es que ahí va puro santurrón, ¿no? Que ya no peca. Y a veces así uno se acerca como a las iglesias. Y mira, la verdad es que a la luz de la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos el castigo eterno. Eso es lo que la palabra de Dios dice de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué me encanta de la Biblia? Está de moda también este tipo de tendencia de ser inclusivos, ¿no? Y entonces ya es un rollo hasta para algunas personas ponerlas en estos géneros inclusivos. Déjame decirte que a la luz de lo que Dios dice de cada uno de nosotros, no hay un mensaje que sea más inclusivo que el de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos incluye a todos en una misma categoría. Ahí no hay el que es más o el que es menos. Todos somos pecadores. Así que si tú quieres igualdad, mis hermanos, lo podemos encontrar claramente en la Biblia. Pero después de eso, Dios dice que somos eso, somos pecadores, merecemos condenación, pero también dice en versículo 24, y yo te invito, no me voy a desviar ahorita en Romanos 3, pero dale una leída a Romanos 3, para mí es uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia. Léelo en la NTV, en la TLA, deleítate para que sepas quiénes somos y quién eres ahora en Cristo, porque no solamente dice que somos pecadores todos, sino también dice que para todos está al alcance la salvación, para todos los que han creído en Jesús. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el propósito de Dios no es evidenciar nuestro pecado para humillarnos y alejarnos, sino para mostrar la necesidad de un Salvador que Él mismo envió, y es Cristo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar a Juan. Juan se retira y ahora va a hablar o va a mostrar otro testigo, y el segundo testigo es la propia vida de Jesús y sus hechos. Mira lo que dice versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de obras, no sé si te fijaste que habla en plural. No está hablando de obra nada más, no está hablando nada más de lo que acaba de hacer de sanar al paralítico, sino que está hablando de obras, y varios comentaristas y estudiosos de la Biblia coinciden evidentemente, lo puse en pantalla, que cuando Jesús habla de sus obras, habla no solo de sus acciones, sino de sus palabras, y de hecho habla de su vida en su totalidad. Entonces, la calidad de vida era un testimonio claro acerca de su identidad. Cuando Jesús habla de sus obras, está hablando de que es evidente por la manera que Él obra, que Él vive, que Él es Dios. De hecho, tú puedes leer en tu casa y lo vamos a ver, yo creo que un par de meses más adelante, en Juan capítulo 8, versículo 46, Jesús literalmente invita a estos líderes y les dice: ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? ¿Quién puede acusarme de pecado? Y nadie puede. O sea, su vida era impecable. Entonces, era algo que Jesús está mostrando. Ahora, tomando el contexto, es evidente que su vida sin pecado hacía algo evidente, que Él era Dios, que había algo especial en Él, pero también acaba de suceder algo muy especial. Acaba de dar vida a este sistema nervioso y muscular del paralítico. Y entonces decía Leon Morris, un teólogo, respecto a esta porción, dice: las palabras de Jesús tienen una fuerza increíble, dado que están ubicadas dentro del contexto de la sanación del paralítico. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos vieron con sus propios ojos evidencias del poder de Dios, y a pesar de eso lo estaban rechazando. Entonces imagínate, ellos acaban de ver a un hombre sanado por Jesús, y a pesar de eso tan glorioso, ellos no tienen fe. Mi hermano, este es un principio también tremendo dentro de la palabra de Dios. Y subraya esto o escribe esto: las señales no dan fe. Las señales no dan fe. Es lo que estamos viendo aquí. Los actos sobrenaturales, los milagros, no están diseñados para dar fe, están diseñados para dar testimonio. Y eso es algo muy distinto. Y aquí vemos un ejemplo muy claro. Estos hombres vieron algo sobrenatural, pero eso no está estimulando su fe. Porque sabemos que la fe viene por medio de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es cuando permitimos y creemos en la identidad de Jesús, en lo que Él dice de nosotros, y abrazamos y respondemos a su gracia, anhelando vivir conforme a su palabra, que entonces es una fe verdadera. Ahora, esto me detuvo a pensar. Es muy común, tristemente el día de hoy, que hay iglesias, ni siquiera yo llamaría iglesias, que se caracterizan más por este tipo de, no sé, miércoles, jueves, sábado, de sanación y de señales. Y no escuchas nada de la palabra de Dios, nada del evangelio, pero de repente y misteriosamente se genera una especie casi de adoración hacia el pastor, apóstol, lo que sea. Y entonces la gente va más en busca de saciar sus deseos, sus necesidades físicas, en lugar de abrazar a Cristo, que ha saciado nuestra real necesidad eterna, que era con la justicia de Dios. Y mis hermanos, lo que vemos aquí con Jesús es que Él no está tomando o nos está mostrando cómo es que las señales no dan fe. Ahora, quiero poner aquí la nota de balance, porque también nosotros creemos que Dios sigue sanando personas. Yo he sido testigo de que Dios sigue obrando de manera sobrenatural en un montón de personas que ya los doctores daban literalmente por muertos, que apareció algún tumor, que apareció alguna situación, y después les vuelven a hacer el estudio y ya no aparece. Y Dios sigue obrando no solamente con los creyentes. Yo he conocido gente que incluso es creyente. De hecho, si regresamos un poquito al estudio del paralítico, veíamos cuando estudiamos la primera parte del capítulo que este individuo ni siquiera tenía la fe como para que Jesús lo sanara. Fue por la soberanía de Dios. Pero tenemos que tener muy claro que no es por las señales que viene la fe, es por la palabra de Dios. Lo contrario, entonces Dios ya no hace milagros. Sí los hace conforme a su voluntad, en su soberanía, pero es por la palabra de Dios que nosotros alimentamos. Y digo esto porque también hay una tendencia en muchos creyentes como lo contrario. Oye, y aquí no hay sanación, aquí no hay unción, entonces aquí no está el Espíritu Santo.
Y digo, pues es que el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El pecado, el fruto del Espíritu Santo, lo ves en Gálatas 5 y no menciona ninguna cuestión de esa. Muestra un carácter, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, todo ese tipo de situaciones. Pero hay cristianos también que se han, a lo mejor, y lo digo con respeto, mi hermano, porque a lo mejor ha sido algo sincero, que has crecido en algo así. No lo quiero decir en un tono de desprecio, probablemente ha sido realmente una fe genuina, pero a la luz de la palabra de Dios, esa no es la fe que salva ni es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ya hasta este punto termina hablando de sus obras, de sus señales. Es importante también aclarar esto. Ahora va a entrar el tercer testigo. Igual si quieres hablar de este tema al final puedes acercarte conmigo. Dice versículo 37. Pasa el Padre, mira. Es el tercer testigo el Padre. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, finalmente, Jesús menciona el mayor testimonio con el que Él cuenta, y es el testimonio del Padre. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y uno pregunta, ¿qué testimonio dio el Padre acerca de Jesús? Bueno, una mejor manera de preguntarnos sería, ¿y cuándo no ha dado testimonio de Cristo? Desde el Antiguo Testamento Cristo ha sido anunciado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cualquier manifestación del Dios verdadero siempre debe llevarnos a Cristo, que es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Entonces, aquí hay algo muy importante acerca de la conversación que está teniendo Jesús con los judíos. La pregunta natural sería, ¿por qué entonces si Dios mismo, Dios Padre, ha dado testimonio de su Hijo, entonces ¿por qué los judíos no han creído? Es una pregunta muy interesante. Mira lo que dice el versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No tenéis su palabra morando en vosotros. Ellos sabían las Escrituras, pero no moraba en ellos. Y eso nos lleva al cuarto testigo que Cristo va a utilizar, y es las Escrituras. Mira lo que dice versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora aquí es una porción bastante, hasta sombría, podría decirlo yo, porque esa traducción, cuando escuchas ahí que dice escudriñad las Escrituras, parecería que les está diciendo como un mandamiento. Estudien las Escrituras, mediten las Escrituras. Pero en el contexto original, en su idioma original, más bien debería traducirse como ustedes de hecho estudian las Escrituras porque les parece que tienen la vida eterna en ellas. Ahora, en el contexto, siendo bien honestos, si algo caracterizaba a los líderes religiosos, pues era que dominaban las Escrituras. Históricamente se sabe que muchos de ellos memorizaban casi por lo menos el Pentateuco. Entonces eran personas brillantes, dominaban la Escritura, sabían grandes porciones de la Escritura. Y digo esto porque por eso me hace algo bastante sombrío lo que está sucediendo aquí. Porque hay un riesgo que uno puede memorizar toda la Biblia, tener toda la doctrina, pero no tener una relación real con Dios. Ellos conocen la Escritura, pero no tienen una relación con Dios, no están reconociendo a Jesús que está ahí frente a ellos. Y es algo que tú y yo no debemos tomar a la ligera. Es probable que te guste, como a mí me gusta en Horizonte, ir versículo a versículo, estudiar todo el consejo de Dios. Es posible que te guste también escuchar otros grandes maestros, mucho mejores, grandes teólogos. Es probable que seas casi un Martín Lutero de acá de Querétaro, que te sepas de memoria muchísimos versículos. Pero también es posible que a pesar de eso tú no tengas una relación real y correcta con Jesús.
Puse eso en pantalla. Es posible dominar la Escritura sin permitir que Dios nos domine por medio de la Escritura. Es decir, sin tener una relación real con Él. Ahora la pregunta natural: ¿cómo yo puedo evitar esto? Yo no quiero que me suceda esto. ¿Cómo sé que no estoy en ese punto? Siendo honesto, ¿no te da miedo encontrarte ahí que digas, mira, todos mis años de cristiano, yo me sé mucha Biblia? ¿En serio es posible conocer también la Biblia y no tener una relación con Dios? Bueno, aquí estamos viendo a estos individuos. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, aquí hay algunas pistas. Mira versículo 39 nuevamente. Dice: escudriñad las Escrituras, es decir, ustedes las estudian, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que veo aquí es que Jesús está aclarando un malentendido en los judíos. Los judíos pensaban que en la Biblia estaba la vida eterna, que al leer la Biblia, al memorizarla, al conocerla y entenderla, ese conocimiento por sí solo les iba a dar una vida eterna, pero eso es un error. Puse esto en pantalla. Las Escrituras por sí solas no nos dan vida eterna. Las Escrituras apuntan y dan testimonio de aquel que nos puede dar vida eterna. En otras palabras, la Biblia es un medio para tener comunión con Jesús, quien evidentemente es aquel que puede darnos vida eterna, y es posible únicamente por Él. Mi hermano, es posible leer la Biblia sin tener una relación con Cristo. Es posible ser un religioso, ser un celoso de cumplir incluso la ley, como estamos viendo en estos individuos que incluso añadían reglas, pero no tenían una relación real con Cristo. ¿Cómo podemos evitarlo entonces? Bueno, algunos aspectos, pensaba en esto y yo lo resumí así. Mi hermano, si nuestra lectura de la Biblia no nos está llevando primeramente a una creciente convicción de quién es Jesús, primeramente, y evidentemente de su poder para salvarnos, pero también nos lleva a una convicción de pecado y una necesidad de Él, y por lo tanto apreciamos su gracia, y eso nos lleva a responder en obediencia por el amor que ya hemos recibido. Si no está sucediendo eso, crecer en conocimiento de Jesús, crecer en convicción de pecado, y por lo tanto anhelar obedecer en amor porque hemos recibido ya suficiente gracia, entonces le estamos leyendo mal. Estos hombres iban en dirección contraria. Entre más leían la Biblia, mejor se sentían consigo mismos y estaban rechazando a Jesús. ¿Cómo es posible eso? Porque le estaban leyendo mal. Ahora, yo sé que es de terror esta posibilidad que habría de leer, de conocer la palabra, pero la palabra de Dios es muy clara. Incluso menciona que el diablo conoce la Biblia mejor que tú y que yo, y no por eso tiene una relación con Cristo, al menos no una relación salvadora. Dice Santiago capítulo 2 versículos 19 y 20: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mi hermano, es esa la manera como nos estamos acercando a Dios y a su palabra, primeramente para anhelar conocerle a Él, para entonces también crecer en la convicción del pecado. Señor, examíname a la luz de tu palabra de Dios, y a la luz de mostrar mi pecaminosidad y tu santidad, puedas llevarme a abrazar tu gracia, y por lo tanto yo anhele caminar en respuesta al amor que yo he recibido. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos hombres? Mira lo que dice versículo 40. Hay algo aquí también que es tremendo, y me encanta a mí de ir versículo a versículo, porque cuando estudiamos todo el consejo de Dios, aparecen escenas donde de repente ya no son tan firmes algunas doctrinas que incluso están muy de moda el día de hoy. Mira lo que dice versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué nos está enseñando esto? Que ellos están decidiendo voluntariamente no ir a Cristo. ¿Te fijas ahí? No es que les falte razones bíblicas, no es que les falten evidencias físicas, no les falta nada, pero aún así ellos no quieren venir a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí, mi hermano? ¿Y por qué te decía que aquí es una de las partes que cuando lees versículo a versículo ya hay algunas doctrinas y yo lo quiero decir también con respeto? A mí me encantan las doctrinas de la gracia, definitivamente, pero de repente también se ha ido al extremo de hablar de esta gracia irresistible. Ahora, si tú has creído en eso o conoces, no estoy diciendo que estás blasfemando la palabra de Dios. Creo que hay porciones
muy claras, donde es la pura gracia que fue irresistible y hay gente que Dios salvó así. Pero en este pasaje en específico estamos viendo que está dando una responsabilidad a estos hombres. ¿Te fijas? Les está mostrando evidencias, les está hablando y les está llamando a creer en su palabra para que tengan vida, pero ellos no quieren venir a Él. Mis hermanos, es importante estudiar toda la palabra de Dios, no mutilar las escrituras, porque hay porciones como estas donde la Biblia hace responsable al hombre de cómo responde ante Dios y su testimonio. Es una muy gráfica escena. De hecho, es lo que vemos aquí. Es un juicio que Jesús está llamando a testigos que hablaron a favor de Él, pero también, si te das cuenta, estos testigos, aunque hablaron a favor de Jesús, dejan en claro la razón por la que no creen en Jesús. No es por falta de evidencias, sino por falta de voluntad. Es por falta de voluntad. Ellos son inexcusables ante todo lo que Jesús les ha dicho, y aún así ellos no quieren venir a Jesús. Entonces, espero quede claro este punto. Igual al final puede acercarte a mí y hablar de esto. A lo mejor tú dices, bueno, entonces me estás diciendo que ese Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento, cuando alguien decide no venir a Él no es lo suficientemente poderoso para convencerlo. Y alguien decía por ahí, nos decía algún pastor en la escuela de ministerio, yo recuerdo, decía, mira, en términos bíblicos, si no los convences, confúndelos mejor. Y no es mi anhelo confundirlos, mi anhelo es ser bíblico, y lo que estamos viendo ahí es que ellos están siendo expuestos a todas las evidencias y ellos deciden no ir a Jesús. ¿Qué digo con esto, mis hermanos? En la Biblia, por supuesto que vemos pasajes de la gracia irresistible, de personas que iban en contra totalmente de Jesús. Dios los toma, a un apóstol Pablo lo toma, lo tumba y literalmente lo llama, lo envía. No es que él hizo algo bueno. Vemos aquí que sí está exponiendo muchas evidencias, que les está dando la oportunidad a que respondan, y ellos no están respondiendo en venir a Cristo. Digo esto porque muchas veces hay personas que a lo mejor dicen, ay, pues es que yo no puedo. O sea, sí entiendo que fui creado para Cristo, que mi vida le pertenece a Él, que he vivido siendo mi propio Dios y necesito arrepentirme y vivir para Él, pero no puedo. Y dices, evidentemente no podemos en nuestras propias fuerzas, pero mucho de eso es también porque somos como estos individuos. No queremos, no nos conviene, atenta contra nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, y Dios nos incomoda. Y cuando Dios ya deja de hablar de Él únicamente para meterse con nosotros, para exigir lo que le pertenece, que es nuestra vida, nuestro aliento, nuestros recursos, entonces ya no queremos. Pero Dios es soberano, está haciendo aquí responsable a estos hombres, y entonces ellos deciden que no quieren ir. Ahora mire este detalle antes de pasar al elemento, al testigo final. Digo esto porque también parte de lo que creemos de Horizonte, Calvary Chapel, hay versículos donde muestran esta gracia, y algunos dicen, entonces, ¿cómo reconciliamos esta parte de la soberanía divina y de la responsabilidad humana? Bueno, no es nuestro trabajo reconciliarlas, porque no están peleadas. En la Biblia aparecen tanto uno como el otro elemento. Y mire este detalle antes de pasar al último testigo, lo que dice Jesús. Me encanta esto. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces Jesús hace esta pregunta antes de llamar al último testigo, y es sorprendente lo que dice ahí, versículo 41. Dice, gloria de los hombres no recibo. Ahora este es un versículo que también te quiero dar el dato, porque muchos de los opositores del cristianismo utilizan este versículo cuando dice, yo gloria no recibo de los hombres. Algunos opositores dicen, bueno, mira lo que está diciendo ahí Jesús. Él no afirmó que Él era Dios. De hecho, hay una afirmación donde dice que Él no recibe gloria de los hombres. ¿Y quién es el que recibe gloria de los hombres? Pues Dios. Entonces, evidentemente, Él no era Dios. Es lo que muchos ponen como argumento para descalificar a Jesús. Debemos leerlo en el contexto que lo está diciendo. Ahí está, mira. Dice versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros.
y no buscáis gloria que viene del Dios único. Entonces, es obvio, ya leyendo en el contexto y no sacando ese verso de contexto, que es solamente un pretexto, leyendo en el contexto estamos viendo que Jesús no está hablando de gloria en términos de adoración, sino de aprobación. ¿Qué está diciendo? Si fuera el día de hoy. Bueno, Jesús está diciendo algo, si fuera el día de hoy, les está diciendo, miren, yo no estoy teniendo esta conversación con ustedes a fin de que ustedes le den like a mi página de Facebook y tenga millones de seguidores, que yo tenga gran aprobación entre ustedes. Yo no busco su aprobación. De hecho, el problema de ustedes es que ustedes buscan la aprobación de los hombres y por lo tanto, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer si ustedes lo que quieren es agradar a los hombres? Entonces, aquí aparece un proceso muy interesante. Quiero que observes este deterioro que aparece en el corazón de una persona que comienza resistiendo la verdad. Y digo esto porque a lo mejor estás en un punto donde Dios te está hablando y créeme, es por amor, no quiere que te pierdas, sabe que fuiste creado para Él, que tu vida le pertenece. Y a lo mejor te estás cuestionando y diciendo, bueno, a lo mejor después. Observa el proceso de deterioro que sucede en una persona que comienza resistiendo la verdad. Versículo 40 primero habló de ustedes no quieren venir a mí. Versículo 44 pasa ya otro elemento de deterioro y dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Es decir, pasaron de un punto a otro, a un punto en el que aunque quisieran hacerlo ya no podrían hacerlo. Y me encanta esto, pero es sumamente sombrío. Me encanta porque si estás acá, Dios te ha traído nuevamente para extenderte gracia y perdón. Pero a la luz de la palabra de Dios también creo firmemente, y coinciden muchos grandes teólogos, que siempre hay un punto de no retorno en una persona que cruza o que rechaza además el testimonio de Jesús. ¿Hasta cuándo es? A lo mejor tú dices, yo ya habré pasado esa línea. Si estás acá no la has pasado. Créeme que Dios te ha traído precisamente para reconciliarte con Él. Pero hay un punto de resistir la invitación de Jesús para recibir perdón de nuestros pecados que eventualmente ya no habrá vuelta atrás. Y por eso Él les dice, ¿cómo podéis creer? Llegaron a ese punto. Ahora, ellos cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Evidentemente, era tan pesada la religión judía que evidentemente el seguir a Cristo también implicaba persecución de su familia, de su gente, de sus amigos, a lo mejor de sus seguidores, porque eran líderes religiosos. Y evidentemente ellos cambiaron la aprobación de Dios, la aceptación de Dios por los hombres. Y muchos se encuentran en ese punto. Es decir, si entiendo, es la verdad, me hace sentido, soy creado para Él, ya probé todo y no hay nada fuera de Cristo. Pero no me conviene, no me conviene. Y es lo que está sucediendo aquí, mis hermanos, es un mal negocio. Alguien decía, estos hombres están cambiando gato por liebre. Yo nunca he entendido ese dicho. Si alguien supiera, como que tiene de malo cambiar un gato por una liebre, ¿no? Porque es mejor. Pero lo que estoy tratando de decir es que ellos cambiaron la aprobación divina por la aprobación de los hombres. Y puse esto en pantalla, mi hermano. Es importante destacar esto en términos de caminar con Cristo, ser bien francos. Seguir a Cristo, es decir, responder su invitación de recibir vida eterna, es básicamente un sinónimo de decidir dejar de seguir buscando la aprobación de los hombres. Es más, yo te garantizo que si comienzas realmente a seguir a Cristo, a vivir conforme a su palabra, viviendo para su aprobación, vas a ser reprobado por la mayoría de los hombres. Y eso Jesús lo prometió. Y ahora sí, vamos a entrar ya al testigo final para ir terminando esto. Mira quién aparece ahí. Pensaba en, bueno, ya le quitaría de estos programas que dice, que pase y pasan, imagínate. Ahora va a pasar el último testigo. Si ya se ve luego quién sí lo ve. Mira lo que sucede el quinto testigo, versículo 45. Y me encanta cómo comienza Jesús. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. A lo mejor estás en un punto que lo ha rechazado y tienes esta tendencia. Es que Jesús está esperando para irme a acusar y fulminarme. Mira, Él ni siquiera con ellos, que ante tal evidencia lo han rechazado, dice, yo no los voy a ir a acusar delante del Padre. ¿Por qué? Porque hay quien nos acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Yo me imagino estos hombres. Así, ¿qué onda? ¿Cómo que Moisés? Si que no ves, mi Biblia está forrada con la imagen de Moisés, mi fondo de pantalla tiene a Moisés, es más, mis hijos se llaman Moisés.
¿cómo te atreves a decirnos que Moisés nos va a acusar? Ellos de hecho tienen problemas con Jesús porque creen que Jesús rompió la ley de Moisés. Si alguien era celoso por cumplir la ley de Moisés al grado que la pervirtieron añadiendo tantas reglas, son estos individuos. Entonces ellos no lo ven venir. Se creen los másters en cumplir la ley de Moisés y de repente están siendo confrontados. Y es algo bastante sobrio el tiempo que Jesús habla. Jesús les está hablando de un tiempo presente. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Yo me imagino a Jesús hablando, ellos pensando, ¿qué cargos podría tener Moisés contra mí? Versículo 46, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? De mí escribió él, Moisés escribió de mí. Lo que significa principalmente que Jesús es el autor de esa ley. ¿Recuerdas que Moisés realmente solo fue un mediador? Fue por medio de Moisés que Dios entregó la ley al pueblo, pero solamente fue un mediador. La ley es de Dios. Y entonces desde ahí estaba escribiendo de Cristo. A mí me encanta y también es un elemento impresionante darnos cuenta cómo desde el Antiguo Testamento se apuntaba a Jesús. Aquí Jesús está siendo muy claro. Aún Moisés escribió de mí. Ahora, ellos en algún momento, estos judíos, tuvieron una escena cuando la ley iba a ser dada. Recuerdas, lo veíamos en Éxodo 20, y veíamos esta escena donde Dios se manifiesta y hay nubes, hay truenos, y entonces el pueblo de Israel temeroso le dice a Moisés, mejor ve tú. Era algo impresionante ver el carácter de Dios manifestado ahí. Ahora, en este punto, Dios mismo en Jesús les está hablando con una voz tierna, paciente, de amor, de ternura, a pesar de que han rechazado su testimonio, y ellos aún ahí lo están negando. Ahora quiero que meditemos en dos cosas a la luz de todo lo que veíamos para terminar esto. Primeramente, a la luz de lo que hemos visto la semana pasada y esta, ¿quién es Jesús para ti? Y digo esto porque, como lo veíamos, no implica un mero conocimiento teológico. ¡Wow! Es evidente que Dios es Rey, Él es Señor, Él es Creador, Él da vida, Él resucita, Él perdona pecados. Eso no es suficiente. ¿Realmente has rendido tu vida? ¿Has abrazado primeramente lo que la palabra de Dios dice? Que fuiste creado para Él, pero por causa de tu pecado, de mi pecado, nos hemos apartado, hemos estado alejados de Dios y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Puedes abrazar lo que dice Juan 1? Que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, únicamente aquellos que han creído en Jesús. Pero a la luz de esa condición que la palabra de Dios dice que tenemos, también nos ha mostrado el único Salvador, el único camino y la única verdad, que es Jesús. ¿Has reconocido y abrazado a Jesús como único y suficiente Salvador? Ahora, a la luz de esto, si lo has conocido, a lo mejor dices, pues sí, yo ya lo he escuchado, ya me lo sé. Déjame decirte que igual que estas personas que dominaban la Escritura y que lo conocían, podríamos decir que el cristianismo es algo serio. Alguien decía, es algo hasta peligroso. Yo alguna vez escuché, y creo que tiene razón a la luz de algunas porciones de la Biblia, porque aunque de todo corazón yo deseo que si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, lo hagas el día de hoy. Por otro lado, la palabra de Dios usa palabras muy fuertes para aquellos que han únicamente coqueteado. Lo entiendo, lo reconozco, pero mi vida no ha sido afectada a la luz de eso. Dice 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, lo conocían, que después de haberlo conocido, volverse a tu mandamiento que les fue dado. Hay casos o personas que mejor les hubiera sido mejor no haberlo conocido. Así que mi amigo, si Dios te ha traído aquí, si lo has entendido, te hace sentido, mis hermanos, pídele a Dios que transforme tu corazón y rinde tu vida a Él. De repente vemos como algo inofensivo, ¿no? Bueno, voy a conocer tantito de Cristo, tantito de la palabra. No es como conocer tips de cocina o tips de herramienta. Aquí Dios nos va a exigir un veredicto de las evidencias a las cuales hemos sido expuestos tú y yo. Y dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, no en nuestra religiosidad,
no en nuestra moralidad, no en nuestras buenas obras, no en nuestra Biblia memorizada de Génesis, Apocalipsis. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, a la luz de lo que hemos visto, o justificamos a Dios y decimos, eso es verdad, por lo cual en respuesta a su gracia, al perdón que hemos recibido en Cristo, le entregamos nuestra vida y nuestro corazón en respuesta a la gracia que hemos ya sido permeados por este Salvador, o de lo contrario endurecemos nuestro corazón cada vez más, cuando hay consecuencias a la luz de lo que veíamos en la palabra de Dios. Si tú estás aquí y dices, bueno, yo puedo decidir después, la palabra de Dios te dice, mira, si escuchas su voz el día de hoy, no endurezcas su corazón. Lo segundo que podemos aplicar para esto es que a la luz de los testimonios, de los testigos que Jesús presentó, el día de hoy tú y yo tenemos una fuente segura, el testimonio más confiable donde encontramos quién es Jesús, y es su palabra, es su palabra. Digo esto porque mi anhelo, mi hermano, primeramente, si tú no eres creyente y a lo mejor has dicho o has entendido, ¿sabes qué? Es evidente que yo ya probé por cualquier lado y ahora puedo entender que he sido creado para Jesús. La palabra de Dios te va a mostrar únicamente quién eres tú, quién es Jesús y cómo luce una vida que está en Él. Es únicamente por medio de su palabra. Mis hermanos, la Biblia, recordaba un pastor que decía, la Biblia es un monumento impresionante. De repente somos dados a admirar grandes construcciones, las pirámides de aquí, las torres de por allá, y de repente cuando nos paramos delante de la palabra de Dios, estamos delante de un monumento, mi hermano, que fue erigido desde antes de la eternidad, con una altura que ni la historia, ni la arqueología, ni los peores críticos han podido derribar. Es la fuente única de toda verdad y tenemos todas las evidencias y razones para creer en Jesús simplemente leyendo y confiando en su palabra. Por el otro lado, veíamos también que religiosidad y conocimiento no es sinónimo de una fe que salva. Está llevándote ese conocimiento a crecer en el conocimiento de Cristo, a crecer en ver tu condición pecaminosa y por lo tanto admirar el perdón y la gracia que has recibido, y eso te está llevando a responder a su gracia. Como creyente yo te animo a que realmente si algo has de invertir, si algo has de clamar cada día y si algo está en batalla, lo sabemos cada día, es por nuestro tiempo en la palabra de Dios. Así que vamos a orar para terminar. Me encanta esta porción porque realmente nos deja evidenciados todo este capítulo de Juan, capítulo 5. Y Señor, gracias porque tu palabra es tremenda, Señor. Ahorita terminaba y ciertamente es algo impresionante. Gracias porque, aunque evidentemente hay grandes principios de sabiduría, de una manera de caminar, de conducirnos, de una manera de hacer evidente quién eres tú, Señor. Gracias porque todo eso es únicamente en respuesta al tema central de lo que es tu palabra y eres tú mismo, Jesús. Gracias porque es evidente que desde Moisés hasta las últimas palabras de Apocalipsis todo se trata de ti, Señor, y todo se trata, aún en el pasaje que veíamos hoy, de personas que te cuestionamos, que constantemente te juzgamos. Hasta hemos dudado de ti, Señor, pero tú sigues ofreciendo gracia y perdón, Señor. Y a lo mejor hay personas así el día de hoy que han venido por mera curiosidad, o a lo mejor con el corazón endurecido, o creyendo que somos dignos de juzgarte o cuestionarte, Señor. Pero Padre, tú eres Dios, nosotros somos creación tuya, te pertenecemos, te necesitamos, Señor. Y gracias porque a ti te ha placido extender gracia sobre gracia, Señor. Gracias porque en Cristo vemos ciertamente la verdad, porque también muestra la verdad y consecuencias que hay de rechazarte, Padre, de rechazar tu verdad, de rechazar tu evangelio. Pero gracias porque si nos has traído acá, no es para hacerlo en tono de amenaza, sino de advertencia, Señor. Y esa advertencia es como aquel hijo que iba en camino a la destrucción, a la perdición, y a veces tú llamas y das ese jalón que es fuerte, Señor, pero realmente es en amor porque nos estás llamando a salvación, Padre. Así que aquí estamos, almas que te necesitamos, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, transforma nuestra mente, nuestro corazón, y Padre, transforma nuestra mente y nuestra voluntad, Señor.
Sabemos que es tu gracia lo que nos guía al arrepentimiento, Padre, y es lo que necesitamos saber. Así que yo te ruego por aquellas personas que están aquí el día de hoy, que concedas corazones renovados, que concedas ojos abiertos, que concedas este don de la fe, Señor, que es por gracia que tú lo das, dice en Efesios capítulo 2, y que concedas pasarnos de muerte a vida, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, y a los que por tu gracia ya estamos en Cristo, te ruego, Padre, que aumentes nuestra necesidad, nuestra devoción a ti, Padre, nuestro pasar tiempo contigo, deleitándonos en quién eres tú, que nos concedas el conocerte, el conocernos también, Señor, porque entonces conociendo realmente quiénes somos, Señor, es que podemos entender el tremendo Salvador que tú eres, Padre. Y en respuesta a eso, Señor, anhelar seguirte, anhelar caminar por la gracia que recibimos, no aquel día que creímos en ti, Señor, sino la gracia que recibimos todos los días en Cristo Jesús. Así que te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y mi hermano, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, y conforme vayamos terminando vamos a adorar a nuestro Padre Celestial.